Bueno, estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo y aquí empieza el cuarto discurso de Jesús que tiene como título discurso eclesiástico o discurso comunitario. Este discurso de Jesús es el único de los sinópticos, es decir, este discurso solamente está en el Evangelio según San Mateo y es la mitad del viaje de Jesús. Y se le llama también que es una cuña porque todo el capítulo 18 es este discurso y el viaje continúa en el capítulo 19. Entre todo lo que se puede ver en el Antiguo Testamento respecto a los niños, Jesús fue el único en Israel que se preocupó por los niños, no porque los otros hubieran tenido falta de preocupación por ellos, sino porque para Jesús era muy importante y es por eso que siempre los utiliza como un ejemplo para todos sus seguidores, para sus discípulos, para nosotros, para todos. Y vamos a empezar. Este discurso lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, referente a los niños, donde está el ejemplo de los niños. Y la segunda parte, respecto a la comunidad. Por eso es que también a este discurso eclesiástico se lo llama discurso comunitario. Y vamos a ver toda la primera parte ahora. A ver, capítulo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Y él, Jesús, llamó a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús es muy clara. Si no tenemos espíritu de niño, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que podemos ver en un niño? En un niño vemos veracidad. No ha aprendido a mentir. Todo lo que hace es natural en él. Cuando quiere renegar, reniega, cuando quiere gritar, grita, cuando quiere comer, pide y come, etc. Ser sencillos, limpios, abiertos, con un corazón abierto a los demás. Y sigue y dice, a quien se humille como este niño. Este sentido de la humillación no es negativo, sino realista. No significa dejar que a uno lo humillen como lo entendemos en nuestra sociedad actual. El mayor, Jesús dice, el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El mayor en el reino de los cielos es aquel que no es soberbio, que es sencillo, es el que dice la verdad, el que no tiene doblez, el que no solo vive para él, el que vive para los demás, el que hace de su vida una continua entrega para el beneficio de los demás. Eso es lo que era Jesús, es un reflejo de él mismo. Es ese Jesús que siendo Dios se hizo carne, se encarnó para vivir en medio de nosotros. Decir la verdad, ser sencillo, ser humilde. Todas
las cualidades que puede tener un niño las tenía también Jesús, porque era así, tenía un corazón abierto. Nunca dijo algo que no fuera lo que venía de Dios, que estaba en él. Y él es el mayor en el reino de los cielos. Entonces este párrafo es un reflejo de lo que es Jesús y de lo que quiere que nosotros intentemos ser en nuestra vida. Viviendo en la sociedad que vivimos, no es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda del Señor no es imposible. Versículo 5. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti, más te vale entrar en la vida manco o cojo, que con las dos manos o con los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Te vale más entrar en la vida, se refiere a la vida eterna, con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. El escándalo. Escándalo viene de escandalón, que quiere decir ser piedra de tropiezo para alguien. Y Jesús, continuando con lo dicho antes, está presente en el inocente, en el sencillo, de aquel que debe ser cuidado. Y es mejor morir que dañar a un niño, especialmente en lo moral. Ahora tenemos muchos testimonios de cómo se abusa de los niños pequeños, y también de aquellos que todavía no han nacido, pero que ya tienen vida, ya son seres humanos. Jesús no quiere que se dañe a un inocente. Y ya vimos que para los judíos el cuerpo era muy importante para la resurrección. Y hundirlos en el mar se entendía como evitarles la posibilidad de resucitar, ¿no? Y es que el Señor nos dice que si alguien daña a un niño, será echado a la gehenna del fuego. ¿Cuántos hay que escuchan y conocen esta palabra y no la practican? Al contrario, tratan mal, abusan, matan a un ser humano débil, frágil, inocente. Y el Señor está contra eso. El Señor está contra todo eso. E incluso nos dice más, nos dice, guárdense de menospreciar, no solamente de dañar físicamente, sino de hacerlos aparte. Y nos dice, sus ángeles están constantemente viendo el rostro de Dios. Dice el rostro de mi Padre que está en los cielos.
menospreciar a los humildes, a los pequeños, no solamente a los niños, sino a los pequeños, no de tamaño, a los sencillos, a los que necesitan más de nosotros, es quitarles importancia y eso es menospreciar y el Señor está contra eso. Y aquí dice algo interesante porque dice sus ángeles en los cielos. Este versículo nos trae el recuerdo de la figura del ángel guardián. Y es la única en toda la Biblia, que se dice que los niños tienen un ángel guardián. Es la única vez. Y claro, aquí Jesús dice solo los niños tienen sus ángeles, pero ya después esta idea se extendió para todos. Así que todos tenemos la gracia de contar con un ángel guardián. Vámonos al versículo 11. Vean en sus Biblias el versículo 11. No está. No está. En algunas traducciones sí está, pero en otras el versículo 11 no está, porque, por ejemplo, esta versión que yo uso, que es de la Biblia de Jerusalén, no tiene el versículo 11, porque fue una adición tomada del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y en su Evangelio, a este parrafito que dice, los ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, Lucas añade, porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y ese versículo en muchas traducciones no está. Bueno, pero para continuar con esta frasecita que algunas traducciones omiten, tenemos el relato de la oveja perdida en el versículo 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, les digo de verdad, que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. La oveja perdida o descarriada significa, bueno, la palabra descarriado significa equivocarse de camino, ir por el mal camino. Parece ilógico que una oveja sea más importante que 99, pero en muchos casos Jesús parece ilógico. Y con esta parábola Jesús nos muestra que cada persona en el mundo, está en los ojos de Dios, incluso aquellos que no creen. Y es por esos que no creen, que el Señor nos manda a evangelizar, a ser testigos de su palabra y de su obra. Porque todos los seres humanos hemos sido creados por Dios y todos estamos en los ojos de Dios. Y Dios cuida de cada uno de nosotros. Y dice especialmente de esa oveja descarriada. Porque cuando una persona ha caído o está viviendo en alguna situación de pecado, el Señor se preocupa por esa persona. Porque Jesús ha venido para salvarnos del pecado. Y nosotros tenemos que encontrar a esa oveja perdida.
y tenemos que recogerla y tenemos que hacerla volver al rebaño, que en este caso es la iglesia de Dios, nuestra iglesia. Ese es el mandato que tenemos con la lectura de la oveja perdida. No es cuestión de encontrar una oveja y llevarla al redil. Es cuestión de encontrar esa oveja, ver que cambie de vida, hacerla volver al camino correcto. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Nosotros que estamos tratando de ser sus discípulos, tenemos que velar por aquellos que todavía no lo conocen. No cerrarnos en nosotros, en nuestros grupos, porque nosotros en nuestros grupos ya estamos en unidad viviendo cerca del camino del Señor, si no es que estamos ya en el camino del Señor y ya lo conocemos y a todos hemos cambiado de vida. Se trata de asistir a aquellos que todavía no están en el camino. Hay muchas personas, muchos grupos que se cierran en sus grupos, se cierran en ellos mismos. Y si ven a una persona que no cree, dicen, no le vamos a poner en nuestro grupo porque no cree lo mismo que nosotros. No, nuestra obligación es atraer a esas personas al camino del Señor. El mensaje importantísimo del pasaje de la oveja perdida es ese. Continuamos, versículo 15. Si tu hermano llega a pecar, anda y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil y un publicano. Yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien. Esta corrección fraterna tenemos que tenerla muy presente en nosotros, porque no podemos herir a una persona que no está yendo por el camino correcto, echándole en cara lo que hace o lo que dice en público, porque eso es herir a la persona, es dañarla. Y en lugar de corregirla y acercarla a tener una vida nueva, lo único que vamos a hacer va a ser terminar de alejarla. La corrección debe ser tú y la persona, directamente. Esa es la forma de corregir. Pero si así esa persona no se corrige, el Señor nos dice, hablen en comunidad acerca de esa persona. Sigamos, versículo 19. Les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración comunitaria es muy importante, porque tenemos que aprender que solos no vamos a poder. Podemos nosotros pedirle al Señor, pero si 2 o más nos ponemos juntos en oración por un solo fin, ahí estamos dispuestos a vivir y cumplir sus mandatos, pidiendo o deseando el bien de todos. Y dice, en mi nombre, todo lo que esté reunido en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tenemos que aprender a reunirnos y vivir en su nombre.
en la totalidad de la entrega. Así es como quería Jesús que fueran sus discípulos. Versículo 21. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En progresión geométrica, 70 veces 7 es un número enorme, pero esto quiere enseñarnos que el rencor no debe estar nunca en nuestros corazones. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Igual que al terminar el sector de los niños, también este termina con una pequeña parábola que es propia de Mateo y es la respuesta a la pregunta de Pedro sobre el perdón. Es versículo 23 y dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esto nos trae mucho recuerdo a la enseñanza del Padre Nuestro en la parte que decíamos, perdona nuestros pecados en la misma medida que yo perdono al que me ofende. Entonces, el Señor lo que quiere es que cumplamos con eso. Si yo perdono, voy a ser perdonada por el Señor. Si yo condeno, el Señor va a condenarme. Realmente, esta parábola es exagerada en términos de dinero, porque el primero debía 10,000 talentos y el segundo 100 denarios. Un denario es lo que se ganaba en un día de trabajo. El talento valía 6,000 denarios. Entonces el primero tenía una deuda de 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo. Nos muestra cómo muchos de nuestros pecados son perdonados por Dios gratuitamente, mientras que nosotros no somos capaces de perdonar ni la más mínima ofensa. Esta es la forma en la que Jesús pensaba del perdón de Dios. Por eso, cuando nos enseña a orar, nos hace reflexionar con el Padre Nuestro. En resumen, debemos perdonar siempre. Amén.